pero bueno. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Qué es una función? ¿Sí? ¿Qué es una función? Era una relación que tenía. ¿Qué tenía que pasar para que una relación fuera función? A cada elemento del conjunto A, a cada elemento del conjunto A le tenía que corresponder exacto, uno solo. Le corresponde. Entonces, ahí alguien está entrando, a ver. Bien. Entonces, a cada elemento del conjunto A le tiene que corresponder uno solo del elemento del otro conjunto. Entonces, para que algo no sea función, podía pasar o que a un elemento no le corresponda nada, o que haya alguno que le corresponda más de uno, ¿sí? Y ahí ya no sería función. Entonces, la clave está en dar bien quién es este A. Ese A no se llamaba ni nada más ni nada menos que dominio de la función. Entonces, siempre que ustedes digan quién es una función, tienen que sí o sí dar el dominio. Dar sí o sí el dominio. Si no, no está completo. También vimos algunos gráficos de funciones. El gráfico de E a la X, si uno lo tuviera que bailar, es algo así, ¿sí? El gráfico de X al cuadrado, ¿está bien? O sea, así. Y si tuviera que hacer el gráfico de valor absoluto, esto. Es importante que identifiquemos los gráficos de E a la X, de logaritmo natural. Ah, una aclaración, no es IN, es LN de logaritmo, L, ¿sí? Bueno, algunos gráficos elementales. E a la X, X cuadrado, qué sé yo, igual a X cuadrado. Y con esos gráficos también lo que hicimos fue moverlos. Para, cuando tengo a la función le sumo un número, ¿qué tengo que hacer con el dibujito? Si a la función le sumo un número. Subir. Claro, tantos numeritos como le haya sumado, subo. ¿Qué pasa si a la función le resto un número? Baja. Baja. Acá la diferencia, a la X le sumo un número. Cuando a la X le sumo, se corre hacia la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, sí, señor. Muy bien, a la izquierda. ¿Qué pasa si a la X le resto un número? Se desplaza a la derecha. Perfecto. Y cuando tenía los menos, si el menos lo tiene la función, ¿qué había que hacer? Hay que dar la vuelta. Claro. Cuando el menos lo tiene la y, la función, reflejo respecto del eje X. Y si el menos lo tiene la X, como este caso, voy a reflejar, pero respecto del eje Y. Ay, no se me escribió la X. ¿Está bien? Con eso en mente, vamos a intentar graficar esta función. ¿Está bien? Entonces, primero voy a hacer los ejes.
Voy a hacer los ejes. Y yo les había dicho que estas se grafican enteras. A ver, voy a pensar en la primera, lo voy a hacer de azul. Y igual a x menos 2 al cuadrado. ¿Cuál es la elemental que está dando vueltas acá? X al cuadrado. Sí, señores. X al cuadrado. La parábola x al cuadrado, sí, señor. Bueno, ¿qué veo de distinto? ¿Qué es lo que ustedes notan de distinto entre la parábola x cuadrado y esta que tengo acá? ¿Qué veo de distinto? Que la función se desplaza hacia la derecha. 2. Ah, bueno, ya me están diciendo un montón. Yo lo que veo de distinto es un menos y un 2, ¿no? ¿Está bien? Perfecto. Ustedes ya van más allá. Perfecto. Acá tengo que identificar ese 2, el 2, ¿está restando a quién? A la X. Exacto. ¿Por qué no le está restando la función? Para que le reste la función tendría que hacer x cuadrado menos 2, ¿sí? Ahí le estaría restando la función. Esto no, acá en este ejercicio le está restando a la x. Muy bien. Entonces, como ustedes ya me habían anticipado, como le está restando a la x, ¿qué aplico? Esto. Tengo que correr corro a la derecha. Entonces yo lo voy a hacer este completito. A ver, quiero decir, la dibujo a la x cuadrado lo mejor que me salga. La imagen del 1 es el 1, la imagen del menos 1 es el 1, la imagen del 2 es el 4. Uy, bueno. Esa es la x cuadrado. Y a esa la corro 2 unidades a la derecha, a cada uno de esos puntitos. 2 unidades a la derecha, a cada uno de los puntitos. 2 unidades a la derecha. Y esa es la función x menos 2 al cuadrado. Borro la que había hecho antes. Y todavía me falta borrar otro poco. ¿Por qué? Porque es la función x menos 2 al cuadrado. ¿Para qué valores de x? ¿Cómo están con esto? Este es tema viejo, en teoría. En teoría es viejo. No, lo vieron hace unos días. A ver. Entonces, era esta función x menos 2 al cuadrado para los x menores que 1. Menores que 1. ¿Cuáles son los x menores que 1? El 1 está acá, menores que 1, toda esta cosa, ¿no? ¿Se ve? Sí. Todo esto, menores que 1. Entonces, tiene que quedar el dibujito para los menores que 1. Para eso tiene que quedar. Lo otro lo hice de más, así que lo voy a borrar. Ahí está. Pregunta, ¿en 1 va hueco lleno o hueco vacío? ¿Qué me voy a Vacío. fijar? Vacío. No lo toma. Acá, no tiene el igual, vacío. Ay, yo lo dibujé medio lleno, mira. Vamos a borrar. Buah, qué esa. Ahí está. Ahí se me quedó media fiera, pero bueno, hagan de cuenta que está más o menos. Bien, y ahora voy a dibujar la otra. A ver, voy a dibujar esta. ¿Con qué función elemental está relacionada esa? 1 sobre X. Con la 1 sobre X. Bien, 1 sobre X. Igual a 1 sobre X.
¿Qué veo de distinto entre la original y esta que tengo acá? Un menos. Un menos. Entonces, ¿quién tiene el menos? La Claro, función. está delante de la función. Bueno, acá va a ser indistinto en realidad. Menos, adelante. Uy, adelante. De F. ¿Qué tengo que hacer si el menos está delante de la F? ¿Sí? Sí. Está todo elevado. Ay, gracias por avisarme, sí, porque no veo el chat. Bien. Entonces, me preguntan si este menos 2 de acá está elevado al cuadrado. Está todo elevado al cuadrado, ¿sí? Todo está elevado al cuadrado. Para hacer el cambio, esto de cuánto tengo que correrme, por eso es la duda, no, es lo que aparezca acá, sin elevar. Tengo que comparar la original con esa, la que está ahí. Y simplemente se corre 2 lugares. Para correrse, no hay que elevarlo, si esa era la pregunta. A ver, ¿dónde está? A ver si lo leo, perdón. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿No se entendió? Bueno. Sí, 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 está bien. Sí. Genial. Bien. Ok, bien. Muy bien, sí, mejor si me avisan a mí si se entiende o no, o las preguntas que hacen por el chat. Así no me tengo que correr de pantalla, ¿sí? Bueno, vamos de nuevo entonces, para lo que no esté bien. Vamos de nuevo. Vamos acá. La idea es que se saquen todas las dudas, todas las dudas. Bien, entonces, a ver. Yo tengo que dibujar esta. Esa parte, ¿no se entendió? Yo tengo que dibujar esto. Entonces, primero tengo que identificar qué veo de distinto entre estas dos. ¿Qué veo de distinto? Este menos, que acá no lo tengo, acá la X está solita, y acá veo que el 2 está restándole a la X, dice X menos 2. El 2 resta a X. Como el 2 resta a X, yo tenía varias transformaciones, ¿sí? Y había una en donde se le restaba a X. ¿Cuál es la que le resta a X? Estaré en duda entre esta o esta, ¿sí? Que tiene una resta. ¿Pero dónde se le resta a X? De esas dos. En la última. En la última. Entonces, acá estoy restando a X. Cuando uno restaba a X, tenía que correrse a la derecha. ¿Está bien? Entonces, ustedes van a dibujar el gráfico original, X cuadrado,
La imagen del 0 es 0. La imagen del 1, 1 al cuadrado es 1. La imagen del menos 1 es 1. La imagen del 2 es 4. Entonces, tengo la original y a esa hay que correrla 2 unidades a la derecha. A cada puntito que hice, lo voy a correr 2 unidades a la derecha. A este punto lo corrí 2. A este punto lo corrí 2. A este punto lo corro 2. A ese también lo corro 2. Y así. A este también lo corro 2. Y obtengo el gráfico rosa, que es el gráfico de x menos 2 al cuadrado. Pero si yo me fijo, la función esa que yo quería dibujar es x menos 2 al cuadrado solamente para los x menores que 1. Para los x menores que 1. Para estos nomás tendría que haber dibujado yo. Para los menores que 1. Si yo dibujo para los menores que 1, me queda nada más ese cachito de la parábola. Entonces, esto ya no va más y esta tampoco va más. Un poquito mejor ahí. Eso porque habían preguntado en el chat, no me acuerdo. Sí. ¿De x cuadrado? Los datos de la imagen. En realidad fui haciendo la tablita mentalmente. Entonces decía, si x es 0, 0 al cuadrado, 0. Si x de la original, si x es 1, 1 al cuadrado, 1. Si x es menos 1, menos 1 al cuadrado, 1. Si x es 2, 2 al cuadrado, 4. La fui haciendo a la tablita, pero en la cabeza. Si no, la hago a mano, ¿sí? Por eso yo les decía que los gráficos E a la x, x cuadrado, es como que ya tienen que estar, ¿eh? O sea, es como que ya lo tengo que saber. Y si no lo sé, tengo que tener alguna forma de darme cuenta. Como que, por ejemplo, yo lo que hice fue hacer la tabla en mi cabeza. ¿Está bien? Ahora, para dibujar esta, la 1 sobre x, también voy a hacer la tablita en mi cabeza. A ver. Sí. Dime. Sí. No, lo que me sirve eso es para darme cuenta cuál es la función original. Exacto. Pero es el 2 sin elevar. Sin elevar. Que se corre. Exacto. Cuando es más, cuando le sumo a la x, me corro a la izquierda. ¿Está bien? Bueno, entonces, claro, el tema es, ¿cómo hago para dibujar la 1 sobre x? Me hago la tabla en mi cabeza, o la hacen a mano, ¿eh? O sea, yo la hago en la cabeza para que sea más rápido nada más. Entonces voy haciendo la tablita, a ver. Si x es... ¿alguien sabe cómo tiene que quedarme el dibujito? Si x es 1, me da 1. Si x es 0,5, si x es 0,5, voy a hacer 1 dividido 0,5. 1 dividido 0,5. Para encontrar la imagen de esto. Me da 2. Uno se hace la tablita, pero para esta. La original. 0,5, 0,25, 1, 2, 3. Esto me da 2. 1 dividido 0,25. 1 dividido 0,25. Sí. No, porque yo lo que hago en la tabla es para lo original, la original. Vos ya estás pensando en la que está cambiada.
¿Sí? Está bien. Entonces, cuando es 1 es 1, cuando es 2, 1 dividido 2. ¿Se ve lo que estoy haciendo la tablita, chicos? Estoy haciendo la tablita en mi mente, en realidad. Y tendría que hacer toda la de este lado también. La 1 sobre X, me queda algo así. Pero como tiene un menos delante, cuando tiene un menos delante de la función, fíjense, acá tiene este menos, voy acá a ver qué aplico. Un menos delante de la función. ¿Qué tengo que aplicar? Respecto del eje X. Como si yo pusiera un espejo ahí en el eje X y reflejo esta función. Entonces, ¿qué va a pasar? Uy, se me borró todo. ¿Qué va a pasar si yo reflejo? Estoy reflejando la verde oscuro, ¿no? La 1 sobre X. Esto si reflejo con respecto del eje X, esto se me viene así, y esta parte que está de este lado se va así, algo así. Más o menos hasta ahí. Estoy reflejando respecto del eje Y. Reflejo cualquiera, X. ¿Está bien? Entonces, ya la original ya fue. Borro la 1 sobre X original. Y hay una cosita que todavía no le he prestado atención yo, que dice que era la menos 1 sobre X para los X mayores o iguales que 1. Mayores o iguales que 1, o sea, desde 1 para allá. Desde 1 para allá. O sea que todo lo que dibujé antes, desde 1 tomándolo, relleno, todo lo que dibujé antes, eso no me sirve. O sea, todo este pedazo de la menos 1 sobre X y este cachito no me sirve. Ahí está. Recién ahora me quedó control Z. Ah, no existe el control Z. Bueno, me tengo que hacer. Recién ahora me quedó dibujada la función. Esa que me habían pedido ahí. Más o menos. Profe, una pregunta. Sí. Y si dice -1 dividido X, X mayor que 0, se tendría que hacer toda la función, ¿no? De la derecha. Sí, ahí sí. Gracias. ¿Cómo están con esto? Más o menos los veo yo, ¿eh? Muchas inseguridades. ¿Cómo se ven con, a ver, si les dijera que graficaran esta? ¿Cómo se ven con esa? Primero, ¿podemos identificar cuál es la función que anda dando vueltas acá? Sí. ¿Cuál es? In de X. O sea, el logaritmo natural de X. ln de X, muy bien, logaritmo natural de X. ¿Qué ven de distinto entre el logaritmo natural y esta?
Que el signo negativo afecta a la X, Tomás. Exacto, tengo un menos en la X. El menos en la X. Cuando el menos era en la X, ahí voy, a ver, puedo sumarle a la función, restarle a la función, sumarle a la X, restarle a la X. Un menos adelante de la función y un menos adelante de la X. Tengo esas 6 posibilidades. De esas 6 estoy en la última, ¿no? El menos delante de la X. Exacto, reflejo respecto del eje Y. Entonces, como yo les decía, primero tienen que dibujar la función original. ¿Cómo hago para la función original? Hago una tablita de valores, ¿sí? Yo la iba haciendo en mi mente a la tablita, pero por qué sé yo. 0,5 de la original, no de esa que está ahí, de la original. Logaritmo natural de menos 0, de 0,5 es, creo que es menos 0,69, una cosa así. Y así. Logaritmo de 1 es 0. Logaritmo de, qué sé yo, de 2 es un poquito, no llega al 1. Algo así tiene que ser la función. Ese es logaritmo de X. Si yo tengo que reflejar respecto de Y, es como que en Y pongo un espejito y me queda algo como esto. ¿Sí? Entonces ya fue la original ya la borro. ¿Está? Y ahora le presto atención a esta parte. Dice, para los X menores que menos 1. Menores que menos 1. Este es el menos 1, los menores que menos 1 están todos a la izquierda. Entonces, menores que menos 1 me queda todo esto, el dibujito. O sea, que eso que se iba para abajo no hace falta. ¿Va hueco o va lleno? Hueco. Sí. Ahora quiero ver si lo puedo recuperar. No. Hueco porque no tiene el igual, ¿no? Entonces, a ver. Bueno, listo. Ahora sí la veo, ¿no? Se me borra todo. Era ahí. Hueco. ¿Está bien? ¿Vamos mejor? ¿Esta vez? Sí. Profe, Porque siempre tienen que dibujar la original. Primero identifican quién es la original que está dando vueltas y a esa original la pueden hacer con tablita. Y después la transformas. ¿Se ve? Por eso es que la hice sin el menos. Yo dibujo el original y ¿qué hago con el menos? Y lo tuve en cuenta, por eso reflejé. ¿Está bien? Sí. ¿Qué más? ¿Cómo se sabe si es punto abierto o cerrado? Si está menor o mayor sin el igual, si no tiene el igual, es abierto. Es cerrado cuando tenga el igual. Bien, ¿algo más? ¿Otra pregunta? Léanme los chats. Los números que elijo en la tabla tienen que estar en el dominio. El dominio, ¿a quiénes les puedo calcular el logaritmo natural? El dominio es de 0 a más infinito. Entonces elegí números cerquita de 0, qué sé yo, 0,1, 0,5, y después 1, 2, 3.
Y eso lo hacen con la calculadora, ¿no? Logaritmo natural de 0,1. ¿Está bien? Por ejemplo, en la segunda, ¿cuál es la función original, la que anda dando vueltas ahí? Raíz de X. Lo trajo. Había otra pregunta, alguien me está hablando, no alcanzo a escuchar, perdón. Ella de maíz, pues. ¿Están hablando, preguntando algo o tienen el audio abierto? Bueno, raíz de X es la original. Para eso hacen la tablita, para esa. Para hacer la tablita tienen que tener en cuenta el dominio. ¿Cuáles son los X a los que les pueden calcular la raíz cuadrada? De 0 a más infinito, entonces 0, 1, lo que sea, ¿está bien? Como es raíz y no tengo calculadora, yo voy a poner 4, que la raíz de 4 es linda. Entonces yo hago el dibujito original, el dibujito de esta raíz de 0, 0, raíz de 1, 1, raíz de 4, 2. Hago ese dibujito. ¿Qué tengo que hacerle al dibujito ese? ¿Qué veo Subir de 2. distinto? Claro, ¿qué veo de distinto? Oh. Claro, veo ese más 2. Ese 2, ¿a quién le suma? A X. A X, o sea que es esta. Cuando le sumaba X, había que correrse a la izquierda. Entonces, todos los puntitos los corro a la izquierda. 1, 2. 1, 2. Todos los puntitos, 2 lugares a la izquierda. Me quedó la celeste. Ya la original que había hecho ya fue. La borro. Y ahora le presto atención a este pedacito. Dice, si X es mayor o igual que menos 1. Mayor o igual de menos 1. Como tiene el igual, va cerradito. Y es de menos 1 para a la derecha. Va cerrado porque tenía el igual. ¿Está bien? Y este cachito lo hice al Pepe por. Más o menos. Un poco va mejorando esto o está verde. ¿Cómo van, chicos? ¿Bien? ¿Un poco mejor? Bien, bueno. Este es importante, es importante. Bueno, ahora vamos a seguir, continuar un poquito con lo de hoy. En realidad esto era lo que nos había quedado de la otra clase. ¿Qué están viendo? Tengo que compartirles. Quiero el PDF, ¿eh? ¿Estamos en el PDF ahora? Sí. Ya estamos todos, ¿no? Bueno. Esto ya lo habíamos arrancado en la otra clase. Y vamos a seguir transformando funciones. ¿Qué estuvimos haciendo hasta ahora? ¿Qué estuvimos haciendo? Lo que estuvimos haciendo es, a una función le sumaba un número. Y eso hacía que el gráfico se fuera para arriba. Después a una función le resté un número. A la X le sumé un número. La corro para la izquierda. A la X le resté un número. Lo corría la función. También le reflejaba. Entonces, ahora vamos a seguir transformando las funciones. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Aplicar distintas funciones.
Si yo pienso que las funciones son como una máquina, o sea, que agarran un X, le hacen algo y me devuelven otra cosa, ¿qué pasa si yo agarro un X, le hago algo, me devuelve un producto, me devuelve algo? Y a esa cosa le vuelvo a aplicar otra máquina, otra función. Es como tener máquinas trabajando en serie, eso fue lo que les quise poner. Y vamos a hacer un ejemplo. Si f es aquella que toma un número y devuelve su mitad. ¿Está bien? Entonces, la f es la que toma un número y me devuelve la mitad. Da la mitad. F da la mitad. Si yo tomo el 3 y le aplico la f, ¿qué me queda? La f es lo que te da la mitad, o sea... 3 sobre 2. Claro, 3 dividido. Perfecto, 3 sobre 2 o 1,5. Muy bien. Y si a eso le aplico la otra, la g, ¿qué hace la g? Es la que toma un número y lo eleva al cuadrado. Eleva al cuadrado. Lo que va a hacer es, al 3 medios, me lo eleva al cuadrado. Ni idea cuánto. Eso da 2,25. Bien. Ponele que agarre el 5, decís. A ver, bueno, el 6. El 6. ¿Qué le hace? ¿Qué me devuelve la f? Si la f agarra el número y me devuelve la mitad. Esto es un ejemplo, ¿no? ¿Quién me va a devolver? Claro. 6 sobre 2. 6 sobre 2 o 3. Muy bien. 6 sobre 2 o 3. Sí. Bien. Cualquiera de las dos formas. Y si ahora a esa cosa le aplico la g, que la g eleva al cuadrado, ¿qué me queda? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado o 9. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si yo tomo un X, ¿qué le hace la F? Me da la mitad, o sea, X sobre 2. Y si yo ahora a esto le aplico la G, ¿qué le hace la G a esta cosa? X al cuadrado. ¿Qué le hace la G? A esa cosa, Eleva al cuadrado. Sobre 4. claro, lo eleva al cuadrado. No, sí, me va a quedar X al cuadrado sobre 4, pero no importa, yo lo dejo así. Esto que estamos haciendo, fíjense qué hicimos. Tomé el X, ¿y qué le hice? Le apliqué la F. ¿Está bien? Le apliqué la F. Y después a esa cosa le apliqué la G. Voy a escribir en palabras. Tomo X, aplico F, ¿qué me queda cuando yo aplico F? Me da F de X. Claro, en general F de X. Y a esta cosa, y a eso, le aplico G. Eso que estoy haciendo se llama componer funciones. Eso que hice. Y se dice que es F, se empieza a leer desde lo que está más cerquita del X. De acá se lee. F compuesta, este cerito, F compuesta con G. Lo único que estoy diciendo es que voy a tomar un X y la primera que voy a aplicar es la F.
¿Está bien? Y después la G. Si yo tengo, a ver, una cosa así. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver, ¿en qué orden voy a hacer esto? Voy a tomar el X, esta cosa. ¿Todos estamos viendo eso? Quiero ver qué quiere decir estas cosas con ceritos y eso. Tomo el X. ¿Y quién es la que está más cerquita del X? La H. ¿Sí? Y aplico H. Después, ¿quién le sigue? F. Sí, exacto. Luego, no estoy inventando, o sea, si tuvieran más cosas, se hace así, ¿sí? Siempre es primero, la primera que aplican es la que esté más cerquita del X. Luego aplico F. Y por último, ¿qué me queda? La que voy de lo más cerquita a lo más lejos. Y por último, aplico G. Esto porque pueden tener un montonazo. A ver, estoy diciendo en general. A ver, vamos a hacer esta. Vamos a hacer esto que está acá. Vamos a aplicar primero la máquina G, la G elevada al cuadrado. Al cuadrado. Y después vamos a aplicar la máquina F, que ¿qué es lo que hacía la F? Daba la mitad. Bueno, entonces, a ver, voy a tomar el 3, el 5 y un X. Si yo aplico la G al 3, ¿qué me devuelve? 3, tengo que elevar al cuadrado. 9. Y si a eso le aplico la mitad, ahora la F, ¿qué me queda? 4,5. Claro, 9 dividido 2, 4,5. ¿Está bien? Hago lo mismo con el 5. 5. Sí. ¿Pregunta? Le aplico la G. ¿Qué me queda? La G eleva al cuadrado. Este es porque mi ejemplo es así. La G eleva al cuadrado, ¿qué me queda entonces? Y a esa cosa le aplico la F. La F da la mitad. Era 12,5. Bien, ni idea. Dividido 12,5. Bien. Voy. ¿Qué pasa con un X? Si yo tomo el X, ¿qué le hace la G? X al cuadrado. ¿Y qué le hace a esta cosa la F? Muy bien, la multiplico por 1/2 o lo divido por 2. Fíjense si yo lo voy a poner así en simbolitos. ¿Cuál estaba aplicando primero? Tomé un X y ¿qué le apliqué primero? G. La G, entonces esa iba más cerquita del X. Y luego le apliqué la F. Estamos incorporando notación. Esto era G, lo que acabo de hacer es G compuesta con F. G compuesta con F.
No vamos a ir haciendo las flechitas. ¿Qué vamos a ir haciendo? ¿Qué es lo primero que le aplico? Si yo tengo la X, ¿qué es lo primero que aplico? Eso es importante que me dé cuenta. La que está más cerquita, o sea, la G. Entonces, primero que nada, ustedes van a hacer quién es G de X. Y a esa cosa le vamos a aplicar la F. ¿Sí? Profe, Sí. ¿ese cero que está entre G y F es como una multiplicación o No, qué es? ¿Qué es significa? el símbolo de compuesto. Ah, El cerito compuesta. Es G compuesta con F. No es un por, ¿eh? G compuesta con F. Así se lee. Escuché otra pregunta, puede ser, pero no la distinguí. ¿Cómo? No, se corta. O escribilo. Composición de funciones. ¿Qué es componer funciones? Es poner las máquinas a trabajar en serie. Aplico una función y a esa cosa le aplico otra, y así. Entonces, si la notación es esta. Cuando yo tenga esta notación, yo tengo que tener bien en claro cuál es la función que aplico primero. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá es tomo un X y la primera que aplico es la que está más cerquita del X. En este caso, la F. Aplico F. Y después a esta cosa, ahí voy, aplico la G. ¿Está bien? Si yo tuviera, a ver, si yo tuviera esto, ¿quién es la primera que se aplica? G. La G, porque está más cerca de la X. Y después a esa cosa le aplico F. ¿Está bien? ¿Cuántas funciones puedo tener? Y 500, qué sé yo. Ponele que yo tengo F, que es la que me da la mitad. Tengo que G era la que... ¿G quién era? La que me eleva al cuadrado. Y tengo otra, qué sé yo, otra que toma un X y le suma 1. ¿Está bien? Yo puedo tener un montonazo de funciones. ¿Y qué pasa? A ver, si a mí me dan esto, ya me pego un tiro, no. Me dan esta composición. Acá, tomo el X. ¿Y quién le aplico primero? La Se le G. va La al G. cuadrado. La G, porque es la que está más cerquita. Tomo X, aplico G. Después, a esta cosa, ¿qué hay que hacerle? Van hacia allá, ¿no? Aplicar la H. Exacto. ¿Pero qué se hace en la H? No En la entendí. H, es un ejemplo. Esta que yo me inventé es sumar de 1. Pero son ejemplos. Ah, Te lo va a dar cada ejercicio. ¿Quién es F, quién es G, quién es H, ¿sí? listo. Eso depende de cada ejercicio. Aplico H. Y después, Profe, sí, ahí voy, un segundito. Y después, ¿cuál le aplicaría?
Bien. Vamos. Sí. ¿Cuál es la pregunta? En el h, cuando se aplica h, ¿se le suma un más 1 a la función de g o se le suma una x y un más 1? A ver, vamos a hacer. Yo voy a tomar, por ejemplo, el 1. Tomo el 1. ¿Está bien? ¿Qué tengo que aplicar primero? La G, ¿no? G. ¿Qué hace la G? O sea que, ¿qué me da? 1 al cuadrado. Me da 1. ¿Está bien? Después ya apliqué la G. La G, listo. Ahora, ¿qué me falta? La H. ¿Qué le hace la H al 1? La H al 1 le suma 1. ¿Qué me queda? H de 1. Le sumo 1. Me da 2. ¿Está bien? ¿Y ahora qué me falta? La F. ¿Qué le hace la F al 2? F de 2. Lo divide. Queda 1. Más o menos. ¿Cómo? ¿Cerró eso? Ni. Y podría ser el mismo procedimiento, pero sin reemplazar la x, como habíamos hecho en el ejercicio anterior. ¿Qué representa H? H es esta, la que está acá. ¿Se ve? Toma un número y le suma 1. Ahí estoy respondiendo que me dije qué representa H. Toma un número y le suma el 1. Y me dijeron si puedo hacer... ¿Cómo era? Si el procedimiento anterior... El mismo ejercicio, nada más que sin reemplazar la x, sin hacerlo con el 1, hacerlo con la x, para ver cómo queda todo junto. La fórmula Oh, no. general de la composición esta. Sí. A ver. Otra pregunta más. No entendí. ¿Alguien más me hizo una pregunta? Ese con la X ya sí escuché. Sí. ¿Cuál era la que había inventado yo? G compuesta con H compuesta con F. Sí, ahí voy. En un X. Yo lo que les decía es que si yo tengo un X, por ejemplo, ahí voy con el X en general. Si yo tengo el 3, lo primero que tengo que aplicar acá es la que está más cerquita del X, es la G. ¿Está bien? ¿Qué hace la G? Eleva esto al cuadrado. Me da 9. Después, ¿cuál tengo que aplicar? La H. La H. ¿Eso está claro? ¿Quién se aplica primero? Voy de adentro para afuera, digamos. ¿Cómo, profe? Sí, sí. ¿Puede explicar de vuelta? Bien. O sea, 3 pasa G y después da 9. ¿Eso se ve por qué? ¿Por qué la G? Porque es la que está más cerquita del X. Ah, Por eso aplico la G. ¿Qué hace la G? Elevar al cuadrado. Eleva al cuadrado. La H suma 1. Y la F divide por 2. ¿Está bien? Entonces, primero la G. Después, si yo voy de adentro para afuera, ahora me falta la H. ¿Qué hace la H? Suma 1. Entonces, si yo tengo 9, ¿cuánto me queda? 10. Claro, sumo 1. Sumo 1. Me queda 10. La parte G, X al cuadrado, ¿qué dice? Divido, dice, ¿no? Ah, acá. ¿Qué dice? Sí.
Divido por Sí, 2. sí. Divido por 2. Abajo, digo. Abajo me refería. Eleva al cuadrado. Ah, dale. No, Muchísimas sí, gracias. cualquier cosa puse. Eleva al cuadrado. Bueno, ahora, ¿qué me falta aplicar? La F. Ahora aplica la F. ¿Qué hace la F? Toma un número y lo divide por 2. O sea que a ese 10, ¿qué le va a hacer? Lo va a dividir por 2. ¿Está bien? Entonces, recién me decían, bueno, pero hagamos en general, porque es cierto, ustedes van a tener que hacer en general. Tomo un X. ¿Qué le hace la G? ¿Qué le hace la G al X? Lo eleva al cuadrado. Lo eleva al cuadrado. Muy bien, entonces me da X cuadrado. ¿Qué hace la H? Toma algo y le suma 1. O sea, esa cosa le sumo 1. ¿Está bien? Me dio esto. ¿Qué hace la G? No, ¿cuál me falta ahora? La F. ¿Qué hace la F? Toma algo y ¿qué me da? La mitad. O sea, esa cosa lo único que le hace es dividirla por 2. Y eso fue G compuesta con H compuesta con F. ¿Más o menos? Profe, Vamos a hacer el ejemplo que está en el PDF. Sí, puede suceder de que, por ejemplo, no haya solo una X, que haya dos en la composición. sí, sí. Puede ser. ¿Y cómo ¿Saben? sería ahí? O sea, tener un G de X, H de X, por ejemplo. No, a ver, ¿cómo? No, yo decía algo así, no sé. A ver, otro ejemplo. ¿Qué tengo que hacer ahí? Tomo el X igual a 1 y ¿cuál hay que aplicar primero? La G. Muy bien, eso está claro, ¿no? Siempre se aplica primero la que está más cerquita. ¿Qué hace la G? Saca la raíz. Raíz de 1, ¿cuánto me da? 1. 1. Y ahora a esa cosa le voy a aplicar la F. ¿Qué hace la F? F de 1 tengo que hacer. F de esto que está acá. Es 1 al cuadrado más 2 por 1. Esto no sé cuánto da. ¿Cuánto es? ¿3? Dentro de todo, cuando es numeritos, cuando son numeritos, así, más o menos, ¿está cómo hacerlo? Ahora voy a hacer con X. X me parece, con el X es como más complicado. A ver. Yo lo voy a hacer de una forma y después les cuento cuáles me resultan más fácil a mí. Tomo el X. Le aplico la G. ¿Qué me devuelve la G? La X raíz de elevado al ese. cuadrado, La raíz ¿no? de ese X. ¿Está bien? Y ahora, a esta cosa le tengo que aplicar la F. ¿Qué le aplica la F? Miren la F. Miren la F. Donde esté X, voy a dejar un cuadradito yo. No voy a poner las X de la F.
La dejo así. ¿Y qué va en esos cuadraditos? Bueno, la G. Y eso es todo. ¿Podría volver a explicarlo? Sí. ¿Tenía la F? Sí. Lo vuelvo a copiar acá, ¿sí? Tengo la F y tengo la G. La G hace la raíz cuadrada. Acá. G compuesta con F. ¿Cuál es la primera que hay que aplicar? Tomo un X y ¿cuál aplico primero? La G. La G. Y a esa cosa le voy a aplicar la F. ¿Cómo? A esta cosa le voy a aplicar la F. Es como que la G se mete adentro de la F. La G se mete adentro de la F. Entonces, mi recomendación. Copien la F, pero donde dice X no pongan la X. Dejen un cuadradito vacío. Cuadradito al cuadrado más 2 por cuadradito. No estoy poniendo la X. Y como la G se tiene que meter adentro, lo único que voy a hacer es donde estaba el cuadradito, voy a poner la G. Y ahí está, eso es todo. A ver, pensemos al revés. Si ahora quiero F compuesta con G. Acá. ¿Quién tomo el X? ¿Quién aplico primero? Primero F. Y a esa cosa le aplico la G. Entonces, es como que la F se mete adentro de la G. F adentro de la G. ¿Está bien? La F adentro de la G. Entonces, voy a copiar la G, pero donde esté la X voy a dejar un cuadradito vacío. Se ve que copié la G porque la G era la raíz de X, pero en donde dice X dejé el cuadradito vacío. ¿Y qué tengo que poner en ese cuadradito? La que se metió adentro, o sea, la F. ¿Un poco mejor eso? Identifico quién se mete adentro. Sí, había preguntas. No puede darse esto, ¿cómo es? Perdón. ¿Me pueden leer el chat? Se me fue. Me voy a ir al ejercicio. ¿Cómo es la pregunta que quedó? Acá preguntan, profe, ¿no puede darse, por ejemplo, F compuesta de H de X compuesta de G de X? F compuesta, oh, no escribe. F compuesta con H, ¿era? Sí, F compuesta H de X compuesta G de X. ¿Esto así? No, estoy tratando, se debería ver el PDF. Bueno, estoy tratando de ver la pregunta que me hicieron. ¿Se puede hacer F compuesta con H compuesta con G? Sí, la composición que sea te pueden pedir. Sí, sí. No, pero profe, yo le decía si voy a ver 2X ahí.
Ah, H no, de X entre y F de medio X. no. ¿Qué? En el caso, digamos, que, no sé, f de x tiene x, digamos, una función lineal, y f de x sea 1 sobre x, y te piden en el punto 0. En la primera, en f de x, no lo pueden hacer, pero en la segunda ya no. Bueno, ¿por qué? Porque yo me estoy siempre, ¿qué les dije yo en la primera clase? Y miren que ahora, ¿qué pasó? Me olvidé. Les dije, siempre que tienen una función, tienen que dar el dominio, ¿sí? Y yo estoy acá, me taponé x sobre 2x al cuadrado, y jamás dije quién era el dominio, ¿está bien? Porque me estoy olvidando de aclarar quién es el dominio. En realidad no es que me había olvidado, pero sabía que me iba a faltar. No olvidemos, para que una función esté completa debemos aclarar cuál es su dominio. Sí, esa parte no la aclaré todavía. Tiene que ver con esto, lo que voy a decir. Muy bien. Bueno, a ver, vamos de nuevo. A ver si sale esto. Acá, voy al ejercicio A. Fíjense que ahora cambié. La f es para mí x al cuadrado menos 1 y la g es logaritmo de x. ¿Está bien? F es x al cuadrado menos 1 y la g es logaritmo de x. Y me piden hallar g compuesta con f en 1. La x vale 1. ¿Cuál es la primera que aplico? Estoy en el inciso A. La g, muy bien. La g. Entonces, encuentro g de 1. G de 1, logaritmo natural de 1. ¿Cuánto me da? 0. ¿Sí? Y a esa cosa le voy a aplicar f. F de 0. F de 0. 0 al cuadrado menos 1. Y esto me da menos 1. Profe, Sí. ¿cómo pasó al logaritmo natural de 1? O sea, Yo tenía, o sea, hizo fíjense. G. Sí. O sea, usted tiene g de 1 es igual a, y después saltó al logaritmo. No, es que G era, a ver, vamos a ver, lo voy a poner con la flechita, si es más. La X vale 1, entonces tomé el 1. ¿Cuál es la primera que aplico? La G. ¿Está bien? Porque es la que está más cerquita del 1. ¿Qué hace la G a un numerito? Uy. ¿Quién es la G acá? Logaritmo de X, ¿sí? Entonces, calculo, ¿cuánto es logaritmo de 1? Logaritmo de 1, porque eso es lo que le hace la G al 1, ¿sí? ¿Se vio esa entonces? Sí. Y después, ¿cómo? Sí, profe, sí, ahí estoy Y entendiendo. después a esta cosa le aplico la F. ¿Qué es F? ¿Qué hace la F? Toma un número, lo eleva al cuadrado y le resta 1. Tomé el 0, lo elevé al cuadrado y le resto 1. Y ahí me dio menos 1. ¿Sí? Ah, ahí está. Entonces Sí, acá van a hacer lo mismo. Tomo el E, le aplico la G. ¿Qué hace la G? Le calcula el logaritmo. Calculo el logaritmo de ese número. ¿Está bien? No sé cuánto. Y después a esa cosa le aplican la F. ¿Qué hace la F? Eleva al cuadrado y le resta 1. Esto creo que me da 1. Elevo al Sí, da 1. cuadrado y le resto 1 y me da 0. ¿Está bien? Y ahora vamos a este interesante. A ver con X. ¿Cuál es la primera que tengo que aplicar? A ver si eso estamos con eso. ¿Cuál es la primera que se aplica? G.
Bien, ¿eso nos quedó claro? Tomo el X y la primero que aplico es G, la que está más cerca. Y a esa cosa le aplico F. Entonces, la G se mete adentro de la F. La G adentro de F. La G adentro de la F. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar la F, copio la F, pero donde esté la X dejo huequitos. Eso fue lo que voy a hacer. Copio F con huequitos en la X. Entonces, la F es X al cuadrado menos 1. ¿Se ve esto que estoy haciendo, no? Donde estaba la X dejo un hueco. ¿Y qué pongo ahí adentro? La G, porque la G tiene que quedarme adentro de la F. Y esa es G compuesta con F. ¿Más o menos? A ver si yo quiero hacer esta, el inciso F. Tomo un X y ¿quién aplico primero? Inciso F. Tomo un X. F aplica primero. Bien. Y a esa cosa le aplico la G. Entonces, ¿quién adentro de quién? La F. La F adentro de la G. Entonces, la G es la que voy a copiar, pero con los huequitos. ¿Quién era la G? La G era logaritmo natural de X. Copio logaritmo natural y donde está la X, huequito. ¿Qué va en el huequito? La F. La F era la que tomaba un número y le restaba, lo elevaba al cuadrado y le restaba. Y eso es F compuesta con G. Pero yo no le estoy dando bolilla a esto del dominio, vamos a hacerlo ahora. Vamos a hacerlo bien, porque vamos a hacerlo en los dos casos. Voy a copiar lo que tenía. La G compuesta con F que me había quedado, logaritmo natural de X al cuadrado menos 1, ¿sí? Copiando aquí. Y la F compuesta con la G me había quedado logaritmo natural de X al cuadrado menos 1. Bien. Vamos a sacar el dominio. Para el dominio ustedes tienen que tener en cuenta 3 problemas. Suele haber 3 problemas en el dominio. Ojo con las divisiones. Ojo cuando hay división. Ojo cuando hay una raíz de índice par. Y ojo cuando haya logaritmo. ¿Por qué ojo? Cuando haya división, tienen que ustedes chequear que el denominador sea distinto de 0. Cuando haya una raíz de índice par, que lo de adentro de la raíz, sea mayor o igual a 0. Y cuando haya un logaritmo, que el argumento
sea mayor que 0. Entonces, siempre que a ustedes se les pregunte sobre dominio o que tengan que dar el dominio, tienen que fijarse si aparece una división, si aparece una raíz de índice par o si aparece un logaritmo. Si no aparece algo de eso, el dominio es todos los reales. Y si no, voy a tener que tener cuidado con estas cosas. Entonces, en la primera función, en la g compuesta con la f, g compuesta con f, aquí, ¿aparece una división, una raíz de índice par o un logaritmo? ¿Cuál de eso aparece? El logaritmo. 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 ¿Qué hay que fijarse? Que el argumento, o sea, lo que le estoy tomando el logaritmo, sea mayor que 0. ¿A quién le calculo el logaritmo ahí? A la x nomás. Eso tiene, el x tiene que ser mayor que 0. Los x mayores que 0. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que el dominio de g compuesta con f son los x mayores que 0. Los x mayores que 0. O sea, de 0 para arriba, de 0 a más infinito. Vamos con f compuesta con g. ¿Aparece algo de esto? ¿División, raíz o logaritmo? Aparece logaritmo. Tengo que ver que el argumento a lo que le calculo el logaritmo sea mayor que 0. ¿A quién le calculamos el logaritmo acá? Este es más difícil. A x menos 1. Claro, toda esa cosa tiene que ser mayor que 0. Toda esa cosa tiene que ser mayor que 0. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces puede decir que x al cuadrado tiene que ser mayor que 1. X al cuadrado mayor que 1. A ver, ¿tenemos el dibujo de la x al cuadrado nosotros? Esto es x al cuadrado. ¿Cuándo x al cuadrado es más grande que 1? Este es el 1. Más grande que 1. Es todo esto. A ver, lo que estoy diciendo. ¿Será? Ojo con esto. No sé si eso les ayudó o no, pero bueno. Mira. Ojo con hacer esto. ¿Qué números elevados al cuadrado son mayores que 1? Y yo me puedo ver tentado y digo, esto es así, raíz cuadrada, y acá hacen esto. Y ahí hay un error. Yo digo, los x mayores que 1. Sí, es cierto, los x mayores que 1, si yo los elevo al cuadrado, me dan más grandes que 1. Pero ¿no hay algunos otros números que si yo los elevo al cuadrado también me da más grandes que 1? Si yo hago menos 2 al cuadrado, ¿me da más grande que 1 o no? Sí. O sea que en realidad todos estos también van. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, eso lo voy a borrar porque esto está mal, ¿eh? Ahora les explico. O sea, lo que estamos viendo es que encontrar el dominio puede no ser tan fácil, ¿no? Sobre que no tenemos problemas, nos agregan esto.
Entonces, ¿para qué va esto? Tengo x al cuadrado mayor a 1. X al cuadrado mayor a 1. Entonces yo puedo tomar raíz cuadrada acá, pero hay una aclaración, no sé si la vieron en el ingreso. Esto no se cancela así de una. Queda el valor absoluto de x. Me queda valor absoluto de x mayor que, en este caso sería 1. Ahora, ¿qué números están a más de un lugar del 0? ¿Qué números? La distancia al 0 es más grande que 1. De 1 para allá, y todos estos números están a más de un lugar del 0. O sea, todos los x que son más grandes que 1 o todos los x que son más chiquitos que el menos 1. Más o menos, pero esto fue para el dominio. Entonces, el dominio de esa función todo esto era para el dominio. Entonces, el dominio también pueden poner todos los x tales que x al cuadrado sea más grande que 1. El dominio me queda de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. Bien, antes de seguir con otra cosa. No van porque tiene que ser mayor que 0, va sin incluir. El argumento tiene que ser mayor que 0, me quedan sin el igual. Antes de seguir con otra cosa, más o menos, está como componer, si yo tengo por ejemplo eso, y G es, no sé, a ver. Puede ser cualquier cosa. ¿Qué es F compuesta con G? A ver, quiero... Uy, perdón. El dominio me quedó... O sea, el dominio es los números más grandes que 1 y los más chiquitos que menos 1. Entonces, va de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. ¿Sí? Ese era el dominio. Bueno, quiero a ver cómo quedó lo de composición. Eso me interesa. Si tengo F compuesta con G, ¿cuál es la primera que aplican ahí? La que está más cerca del X, la F. Bien. ¿Por qué no puede ir el 1 y el menos 1? ¿Qué pasa cuando uno pone el 1 acá? Si yo pusiera el 1 se hace 0, entonces no existe eso. Lo que estoy diciendo es que en 1 y en 1 y en menos 1, la función esta no está definida. Porque si no se te hace 0 el denominador y 1 dividido 0 no existe. Si ustedes hacen la calculadora, les va a dar error.
Raíz de 2 y raíz de menos 2. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué puso que f de x compuesta de g es igual a menos f de x compuesta de g? No entiendo eso. ¿Por qué? Pero ¿a dónde? Arriba de donde dice f. No, pero esa no dice menos. Esto es claro, ahí. No, lo que yo preguntaba ahí, tengo esa, ¿cuál aplico primero? La F. Y era la rayita de la F. Y a esa cosa le aplico la G. Perdón. ¿Está bien? ¿Estamos? A ver. Sí, profe. ¿Puedes dar un ejemplo más sobre el dominio? ¿Cómo sacar el dominio? Sí. ¿Cuál era la función? F. ¿Esta era? Y me había quedado 2. 1 sobre x, todo eso al cuadrado, más... A ver, para. Eso es 2 por esa cosa al cuadrado más... Había hecho la composición, me quedó eso, ¿sí? Entonces, como hay una división, yo me fijé que el denominador fuera distinto de 0. ¿Está bien? Entonces, esto es distinto de 1. ¿Qué números elevados al cuadrado me dan 1? Uno y menos 1. Y el menos 1 también. Fíjense que si pongo menos 1, esto me queda 2 por menos 1 al cuadrado menos 1. O esa cosa al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. 1. Menos 1. 0. 1 dividido 0. 1 dividido 0 no existe. No existe. Hagan con la calculadora. 1 dividido 0. Les tiene que dar error la calculadora. ¿Se ve? Por eso es que el dominio era todos los reales excepto el 1 y el menos 1. Porque no existe la división por 0. ¿Más o menos? ¿Puedo cambiar? ¿Un ejemplo más? ¿O vamos? A ver, un ejemplo más, profe. O sea, sí. A ver. Entonces, quiero hacer esa composición. ¿Cuál es tengo el X, ¿cuál es la primera función que aplico? H. Bien, eso está claro, ¿no? Y a esa cosa le aplicaré la G. O sea, que veo que la H se mete adentro de la G. ¿Estamos? Entonces voy a copiar la G y en los lugarcitos donde esté X no voy a poner nada.
Y ahora sí. ¿Ahora qué debería ir en el huequito ese? La H, ¿no? 3x más Sí. 2. Perfecto. Entonces, perfecto. Y ahora vamos con el dominio. Recuerdo que siempre para dar una función yo tengo que especificar quién es el dominio. Entonces me fijo. ¿Hay división? No. ¿Hay raíz de índice par? No. El 3x más 2 es la H. La H era 3x más 2. La inventé yo. La H tenía que estar dentro del X. ¿Sí? Profe, una ¿Lista? consulta. Sí. En la función compuesta, la última que está, Sí. ¿después se puede hacer la operación de 2 menos 1? Sí. ¿O el 3x Sí. más 2 está en paréntesis? No se puede hacer esa operación. Yo no la dejé más bonita, pero esto es verdad que se puede hacer logaritmo natural de 3x más 2 menos 1. Eso me da 1. Sí. Ah, ok. Ahí la dejo Muchísimas más gracias. bonita. Pero para sacar el dominio tiene que estar así, en fiera. Así, a lo bruto, digamos. Para sacar el dominio. La dejo así. Entonces, como ahí yo me doy cuenta que hay un logaritmo, ahí me doy cuenta que hay un logaritmo para sacar el dominio, ¿sí? Bueno, me voy a ir para el otro. Bien. Entonces, ¿qué me había dado? El logaritmo natural de 3x más 2 menos 1. Bien, entonces, como había un logaritmo, tenía que fijarme que el argumento, o sea, lo que le calculo el logaritmo, sea mayor a 0. Mayor a 0. ¿Y ahora cómo resuelvo eso? El 1 que está restando pasa sumando, el 2 pasa restando. ¿Qué me queda hasta ahí? ¿3x mayor a menos 1 y ahora? Menos un tercio. Mayor a menos 1/3. X mayor a menos 1/3. O sea, X mayores a menos 1/3. ¿Qué numerito es menos 1/3? 0,3333. Mayores a menos 1/3. O sea, del menos 1/3 para allá. Entonces, ¿cuál sería el dominio? De menos un tercio hasta más infinito. Sí, señor. Va queriendo, ¿no? Exacto, exacto. ¿Vamos mejor? ¿Vamos mejorando? Profe, Sí. ¿cómo sé que va hasta más infinito? O sea, porque- ¿Alguien? Acá. profe, era esa consulta de que, ¿cómo sé que es desde un tercio hasta más infinito? O sea, sí o sí tiene que ser mayor a 0, entonces arrancaría desde menos un tercio hacia la derecha. Sería así. Claro, lo que me dicen mayores a menos 1/3, todos los mayores a menos 1/3. Por eso es que Claro, empieza en el menos 1/3 y no termina más, hasta más infinito. claro, ahí está. ¿Está? Bueno, volvamos. Bueno, esto va mejorando de a poco, ¿eh? Yo los veo.
Va mejorando, sí. Bueno. ¿Para qué vamos a ver esto? Vamos a la última que quiero que vean hoy. Sí. Había quedado el dominio Desde menos un tercio a más infinito. Sí, sí, sí. Sí. ¿Para qué estamos viendo esto? Porque estamos interesados en, dado una X, quiero obtener la imagen. Dado un X, yo puedo obtener la imagen, ¿sí? Si ustedes saben quién es la función, yo les doy el X, lo único que hacen es reemplazar y me dan la imagen, ¿sí? Pero ¿qué pasa si les pido al revés? Si yo tengo el I, por ejemplo, tengo una función, la F, hagamos de cuenta que pues no sé, la G, tengo la función G, estamos todos en el PDF, ¿no? ¿Estamos? Sí. La G da la mitad. Entonces, yo les doy el número 5, ¿y qué le hace la función G? La mitad le da O sea, 5 al cuadrado sobre 2. la mitad. La mitad. O sea, estoy acá, en 5 G es dividido la... 2. ¿Cómo? G da la mitad. Entonces, si yo les doy el 5, me dan 2,5, ¿sí? Si les doy el 6, ¿qué me devuelve? ¿Está bien? Si les doy 20, ¿qué me devuelve? Bien, si les 10. doy el X, es fácil que me den el Y. Ahora, si yo les digo, ay, el Y es 8, el Y es 8, ¿de qué X vino? Puede ser que sea raíz cuadrada de 8. ¿Por qué raíz cuadrada? Estoy diciendo que... Ah, no, perdón, estoy viendo la función f, perdón. Sí, ya me parecía. Me da la mitad. ¿Qué me da la mitad? Entonces, yo digo, si les doy el 3, la mitad, ¿quién es? 3 dividido 2, 1,5. Ahora, si yo les digo, me dio 8, ¿de qué X viene? De 16. Claro, porque si yo agarro el 16 y les doy la mitad, ¿qué me da? 8. 8. Si digo que me dio, a ver, el I me dio 3,5. 3,5. ¿Quién era el X? 7. 7, porque 7 dividido 2 es 3,5. ¿Está claro? O sea, dado el X, es fácil sacar el Y. Pero si tengo el Y, podemos sacar cuál era el X. El problema está en muy bien, que acá está, ya se me habían adelantado algunos. Siempre que yo tenga una función y les doy el Y, ¿me pueden dar el X? Por ejemplo, si Y es igual a 4 en esta función que eleva al cuadrado, ¿de qué X viene? De 8. Ahora estoy en X al cuadrado. La función lo que ¿De hace la es raíz toma un cuadrada? número y eleva al cuadrado. ¿La raíz cuadrada de 4?
2. ¿Seguro? ¿No puede venir el -2 también? Sí. Claro, entonces, no sé. Puede ser de 2 o -2. Entonces, lo que ahora vamos a estar interesados nosotros es en funciones que no me pase esta cosa. No quiero que yo tener duda, ¿y de dónde viene? ¿Qué sé yo? Quiero funciones que no les pase eso. ¿Está bien? Yo, si les doy un X, puedo obtener el Y. Pero ahora quiero una función que si les doy el Y, solamente tenga un X, que no pueda haber como eso. Esas funciones, la función que va a volver, que dado el Y me da el X, se llama función inversa. Y solamente tienen inversa las funciones 1 a 1. Eso es lo que quiero que cerremos hoy y ya termino. ¿Cómo dijo, profe? A ver, ahí lo digo. ¿Qué función? Digo, yo tengo un X y quiero el Y. ¿Está bien? Ahora estoy interesada en, dado el Y, obtener el X. Dado el Y, obtener el X. Pero no quiero que me pase como la de recién, de X cuadrado. Vieron que yo tenía el Y igual a 4 y no sabía que X venía. Podía ser 2. Bueno, esas no me sirven. Esas funciones que yo tengo el Y van más de un X, no me sirven. ¿Está bien? No tienen inversa. Vamos a ver qué funciones tienen inversa. Las funciones, con esto me quedo, funciones 1 a 1. ¿Qué son las funciones 1 a 1? Lo que les pongo acá en criollo. Aquellas para los que los Y vienen de un solo X. No puede haber dos X distintos que vayan al mismo Y. No puede haber dos X distintos que vayan al mismo Y. Si tengo dos X distintos, si X1 es distinto de X2, entonces las imágenes tienen que ser distintas. Solamente las funciones que cumplan esto van a tener inversa. O sea, yo dado el Y voy a poder encontrar el X. ¿Está bien? Funciones 1 a 1. ¿Cómo me doy cuenta que una función es 1 a 1? Si las X son distintas, las imágenes son distintas. Hay un truquito que es la prueba de la recta horizontal. Una función va a ser 1 a 1, f es 1 a 1, si toda recta horizontal, corta el gráfico en como máximo un punto. Un punto como máximo. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo va a ser 1 a 1? Si las rectas horizontales, a esto se refiere, cortan en como máximo un punto.
Si yo tengo la función seno, ¿esta función es 1 a 1? No. No. No, porque yo hago esta y cortan en bocha de punta. No es 1 a 1. O sea que esta no va a tener inversa. Porque si yo les doy, por ejemplo, el i igual a esto, que es 0,5, viene de un montonazo de x. La función logaritmo natural de x. ¿Se acuerdan del dibujito de logaritmo natural? Era algo como esto. ¿Esa función es 1 a 1? Sí. Sí, si yo hago rectas horizontales, sí es 1 a 1. ¿Y esta? Función valor absoluto de x. No. A ver, ya que estamos con desplazamientos, la original que anda dando vueltas acá es valor absoluto, ¿no? ¿Se acuerdan del dibujito de valor absoluto? Era como una B. Sí. ¿Qué veo de distinto entre esas dos? Muy bien, el 1 le resta x, resta a x. Entonces corro a la derecha un lugar. Esa B queda corrida un lugar a la derecha. Ahora sí, voy a borrar. Voy a borrar cuando decida la computadora, ¿no? Bueno. Bueno, pero ¿me pueden decir si es 1 a 1 o no? ¿Es 1 a 1? ¿Por qué? Porque hacen rectas horizontales, ¿y qué pasa? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo darme cuenta si es 1 a 1 o no? Cuando cortas solamente una sola vez al X, al eje X. Exacto. Sí, en X distinto, sí. Y esta, fíjense esa. ¿Cuál es esta función? Es la valor absoluto, esa, la que tenía yo de antes, que se había corrido, pero qué cuidado me dice que tengo que tener. El dominio es de menos infinito a 1. O sea que no es toda completita la B. ¿Está bien? Es de menos infinito hasta 1, o sea, solamente este cacho. ¿Sí? O sea que esto lo hice de más. Bueno, y ahora no lo voy a poder borrar encima. ¡Oh, qué desastre! Bueno, me queda este pedazo, no más. ¿Se ve eso? Porque el dominio es de menos infinito a 1, nada más. Y ahora, ¿me pueden decir si es 1 a 1? Ahora sí. Ah, sí, sí. Esta sí es. Sí es 1 a 1. ¿Está bien? Bueno, me queda ver lo de inversa, que eso lo vamos a ver el miércoles, ¿sí? O sea, yo estoy interesada en, dado el X, tengo el Y, eso es fácil. Pero dado el Y, ¿quién es el X? ¿Quién es el X? Solamente para las funciones que son 1 a 1 lo vamos a poder hacer. Y el miércoles vamos a ver cómo se hace eso. ¿Sí? Profe, Bueno, espero que haya quedado más o menos claro lo de composición de funciones y cómo darme cuenta si es 1 a 1 o no. Sí. entonces la inversa sería que, por ejemplo, si te da un valor de i, tiene que haber